Bienvenido una vez más a la casa del Señor. Vamos a estar atentos a recibir. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Pastor Obi. Vamos a prepararnos en esta tarde para iniciar un tema totalmente del libro del Apocalipsis, el capítulo 6, donde habla de los primeros 4 caballos, 4 jinetes. Por eso van a ser 4 miércoles, un jinete por miércoles. Comencemos en este momento con Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra, en el cual vamos a iniciar este tema, Señor, de 4 miércoles, donde vamos a mostrar la bendita y gloriosa palabra suya, y de cómo todo lo que está pasando no es accidental, sino que todo usted ya lo había anunciado, Señor. En el nombre de tu Hijo y precioso amado Hijo Jesucristo, te pedimos que bendigas todas estas conferencias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Hace unos días atrás me llamaba una persona, ministro, para recordarme que en 1995 en la Universidad de Vision International en Austin, Texas, en una conferencia que di en aquel momento para los 150 estudiantes de teología, entre los cuales estaban uno de aquí del Valle muy famoso, que pasó con el Señor hace unos años, Pedrito Medina. Solo para recordarme que en aquel momento hablé un tema y que en algún momento espero volverlo a tocar. Aquel momento trascendental. ¿Y por qué lo menciono hoy? Porque el día de ayer la esposa del coronel Alfredo Brito, precisamente el día de ayer, igual, me decía: hermano Bolaine, estamos haciendo remembranza de lo que usted habló aquel 1995, sobre que iba a venir una crisis, y estaba predicando usted sobre Juan el Bautista y el momento de aquel vendaval que iba a venir, y donde iba a haber una separación de lo santo de lo profano, y que era el último momento para preparar
el acontecimiento del rapto. Las dos, tanto la semana pasada como ayer, la esposa Coronel Brito me traía remembranza de ese mensaje profundo. No lo había vuelto a predicar. En cualquier momento lo voy a tocar de nuevo. Porque en este momento la iglesia está pasando por la peor crisis de la historia. En este fin de semana estaba en Atlanta, Georgia, y el doctor Mansogo me daba a conocer una encuesta americana donde se está dando a conocer que el 60% de la iglesia evangélica no está regresando a los templos. 60%. Lo cual es terrible. No se quieren ni siquiera arrimar a la iglesia, pero sí pueden ir a las playas, a los parques, a los malls, a todos los lugares. Y sí me impactó de que dos personas me hicieran recordar ese mensaje de 1995. Y en su momento lo voy a preparar de nuevo para tocarlo, porque creo que es el momento propicio. El arrebatamiento de la iglesia, sin ninguna duda, es el anhelo más grande que siempre ha esperado la iglesia. Lo que se enseña profundamente en la iglesia es que inmediatamente después del arrebatamiento comenzará un periodo sin precedente sobre la humanidad entera. Se le conoce como la cuenta regresiva, es decir, inmediatamente después del arrebatamiento comienza el reloj del fin del mundo sin detenerse a partir de ese momento hasta finalizar en Armagedón, que es la gloriosa segunda venida de Cristo, que se conoce como parousia, que significa manifestación en poder y en gran gloria, como aquí, como estamos viendo en esta imagen. Si con el arrebatamiento de la iglesia comenzará la cuenta regresiva, entonces la pregunta del $1.000.000 es: ¿qué es exactamente lo que estamos viviendo este 2020? Porque sin lugar a duda estamos viviendo un momento trascendental en todos los aspectos, como ya lo he dicho una y otra vez aquí. Pero también estamos viendo algo que va a salir en estos días en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaine, en una de las secciones que hicimos en Atlanta, donde estoy hablando los siervos que se nos fueron. En este momento la lista solo en Estados Unidos, solamente de hispanos, superan los 100 siervos. América Latina es impresionante. México. Me contaba un pastor muy amigo mío en Cancún, que en Cancún se nos han ido muchos siervos del Señor. Ni se diga miembros de la iglesia. Pero no solamente del pueblo de la iglesia. Sino también del pueblo de Israel. Se nos han ido prominentes rabinos. Es decir, si en este tema que está en nuestro canal, que se llama conspiración y el coronavirus,
Y ahí estoy diciendo que si esto es una conspiración de lo que ya vamos a hablar ahorita, estos elementos se están metiendo con dos pueblos. Y eso es lo que va a dar lugar a la gran ira de Dios en la gran tribulación. Porque se están metiendo con dos pueblos. A uno se le conoce como la niña de los ojos de Yahweh. Ese es Israel. Israel es la niña de los ojos del Señor. Y quien se meta con la niña de los ojos del Señor se va a meter en grandísimos problemas con Dios. Y el otro pueblo se le conoce en la Biblia como la novia del Cordero. Es decir, ambos pueblos son sumamente amados por Dios. Y el que se meta con esos dos pueblos, como lo registra la historia, se mete en grandísimos, pero grandísimos problemas con Dios. Y es en este momento en que se están metiendo específicamente con los dos pueblos. Solamente aquí en el valle, en estos bonitos días, pasaba la presencia del Señor un siervo que me daba remembranza de mí, que había estado una noche que fuimos con Obed a predicar. Y solo un lazo de 24 horas, este siervo pasaba con el Señor, y 24 horas después su esposa. Estamos hablando aquí en el valle. El sábado antepasado, otro gran amigo mío, pastor de Asambleas de Dios en Houston, también pasaba la presencia del Señor en medio de esto. Israel también le sigue cobrando una cuota grandísima de religiosos judíos que se nos están yendo. Si esto es, como digo en ese tema, conspiración, entonces hay suficiente evidencia por qué la gran tribulación está a punto de destaparse. Porque la gran tribulación es la furia de Yahweh contra todo el sistema gentil que no se arrepiente y que se ha metido con los dos pueblos. En ese caso sería, si eso se va a dar en cualquier momento, y este es el momento preciso por lo que está pasando, por las cantidades, no hablemos de los inconversos, cantidades de siervos del Señor, desde pastores, evangelistas, superintendentes de nuestro concilio, hasta diáconos. Solo una sola iglesia, la iglesia de la sinagoga del concilio latinoamericano, que he estado en varias ocasiones predicando en ese templo allí en Queens, Nueva York. Solo de esa iglesia 12 diáconos se han ido con el Señor. Si este sistema que vamos a hablar en este momento del primer jinete del caballo blanco se está metiendo con los dos pueblos, entonces lo peor está por venir. Porque mientras ellos se están burlando de que están haciéndole daño al pueblo de Dios, que tienen a los dos pueblos como nunca antes cerrados. Porque en Israel volvieron a cerrar las sinagogas. Le volvieron a prohibir al pueblo judío que se reúna a adorar a Dios. En nuestra América Latina ya llevamos en este momento casi 5 meses consecutivos, o 6 meses, consecutivos, de que las iglesias están cerradas en nuestra América Latina, los templos. Pastor de apellido Holguín, de Costa Rica, me llamaba y me decía: hermano Bolaine, somos un grupo de 50 pastores. Nuestras iglesias son chicas, no llegan más que a 50, 100 miembros. Pero la ley de este gobierno ultraliberal prohíbe terminantemente que nosotros, las iglesias chicas, que no tenemos locales, que alquilamos, definitivamente
no se nos va a poder permitir abrir las plazas, porque como no son templos, sino locales, dijo, muchas de nuestras iglesias chicas posiblemente no van a volver a abrir. Me decía el hermano Cristian García, de una de las iglesias más preciosas en Santiago de Chile. Me decía, hermano, el gobierno aquí no solamente nos ha cerrado nuestro templo, sino que nos prohíbe hacer los cultos virtuales desde nuestro templo. Nos prohíbe hacer los cultos virtuales desde nuestro templo. En otra palabra, hay persecución disfrazada contra la iglesia. Por un lado, le meten miedo, terror y espanto a los miembros para que no se acerquen ni a garrote a la iglesia. Y por el otro lado, están imponiendo leyes para que se tengan encerrados los templos. La historia de Apocalipsis capítulo 6 inicia realmente en el capítulo 5. Una multitud que está en el cielo, con vestiduras blancas. De momento aparece un rollo sellado por dentro y por fuera con 7 sellos en la mano del que está sentado en el trono. Y una voz que dice, ¿quién es digno de abrir estos rollos y ver su contenido? Cuando el ángel lanzó ese anuncio ante aquella multitud, la multitud bajó su rostro. Ninguno se halló digno de decir yo. Hasta que en ese momento, dice Juan, se oyó una voz potente que dijo, tranquilo, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios. Él es digno de tomar el rollo y de abrir esos sellos y ejecutarlos. Y entonces dice, vi que en la mano derecha, que es la mano en la diestra, se quiere decir, que en hebreo la traducción quiere decir sobre su majestad, y vi que sobre su majestad, eso es lo que no pueden entender muchísimo, el misterio profundo de lo que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando dice lo vi a la mano derecha, que decir en la traducción hebrea es en su majestad, a un cordero como inmolado. Y cuando tomó aquel rollo, dice que aquella multitud comenzó a glorificar y a cantar un cántico. Y entre ese canto decían, porque con tu sangre nos redimiste de todo pueblo, tribu, lenguas y naciones. Es por eso que todos están viendo en ese momento, en ese instante, a la iglesia en el cielo. En uno de los segmentos que va a salir en estos días, titulado Los siervos que se fueron, en el momento al final, allí en Atlanta, este domingo, este sábado, hacemos un momento especial por los siervos que se nos han ido. Y de momento saco aquel pasaje que dice los mártires. Y yo digo, ¿hasta qué punto los que se nos están yendo podrían ser llamados mártires? Con esta pandemia que podría ser manipulada. Y si eso es así, entonces los siervos que se están yendo son mártires. Dice que aquella multitud de mártires, solamente en hispanos aquí, sin contar los de México, Centroamérica y Sudamérica, solamente hispanos aquí, hispanos, más de 100 pastores. Dice que aquellos mártires clamaron a gran voz y le dijeron, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar la sangre de nuestros mártires? Y el Señor le dijo, esperen un momentito, esperen un minuto, nada más, un poquito. El escenario del periodo terrible, pero terrible, de la gran tribulación dará inicio con 4 temibles jinetes.
De esos 4 temibles jinetes vamos a comenzar con el primero esta noche, el jinete blanco. Como he dicho una y otra vez, si ellos han de inaugurar en su totalidad la gran tribulación, estos caballos entonces no van a alistarse hasta la gran tribulación. Estos 4 jinetes tienen que estar listos antes del rapto de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como iglesia vamos a ver todos los preparativos de estos 4 jinetes. Y es allí donde a veces es difícil para muchos pseudos escatólogos en las redes sociales que no saben cuadrar el asunto y lo quieren unir todo. No entienden que en la gran tribulación no se va a hacer nada improvisado. La gran tribulación va a ser ya, como quien dice, la gota que derramó la copa de la ira de Dios. Es decir, una vez que sucede el arrebatamiento, se desata uno tras otro, tras otro, tras otro. Es por eso que se le llama cuenta regresiva, porque el reloj ya no se detiene. Es por eso que los 4 jinetes del Apocalipsis tienen que estar listos antes del arrebatamiento. Eso significa entonces que la iglesia sí vamos a ver los movimientos de esos 4 jinetes. Lo que no vamos a ver es el momento en que se han desatado, que es cuando se rompe el sello. Es cuando se rompe el sello. Si es así, entonces ese primer jinete debe de estar ya en este momento en todo su potencial. Y aunque múltiples de veces en muchos años he hablado de los 4 jinetes, posiblemente nunca habíamos visto tan realista, tan en la realidad de ese jinete blanco, de cómo iba a operar, de cómo iba a ser, sino este 2020. Este es el año específico en que estamos viendo en vivo a todo color cómo va a ser ese jinete blanco. Analicémoslo, porque no queremos hacerlo muy extenso, porque es un miércoles, por favor. El jinete blanco y el coronavirus, ese es el tema que queremos desarrollar. Tal como estoy diciendo, entonces, en el momento en que ya se rompa el primer sello para que se suelte, es decir, le suelten los frenos a ese caballo blanco, entonces creemos que en ese momento ha de suceder, previo a ese momento que se rompan, ha de suceder el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia definitivamente va a ser algo extraordinario, algo que todos los 2000 años la iglesia soñó. Nuestros grandes siervos de Dios lo cantaron, lo vivieron, lo lloraron, lo anhelaron, el arrebatamiento de la iglesia. Recuerdo cuando joven, sin lugar a duda, a mí me impactó lo más profundo, las palabras de John Fox, el famoso escritor de la Edad Media, que hasta hoy en día leemos la historia de la iglesia. El doctor John Fox, entre todas las múltiples de los mártires, menciona una niña de 12 años. Y dice que aquella niña, los inquisidores del Vaticano deciden quemar la niña frente a sus papás y deciden comenzar a ponerle fuego en sus piecitos para obligar a sus padres que renegaran del evangelio. Y en aquel momento en que empezaron a quemar los pies de la niña, dice John Fox que la niña de 12 años le dijo a sus papás: padre, no renieguen del Señor, no tengan miedo, no se preocupen, solo será un momento. Y en ese momento, dice John Fox, la niña comenzó a cantar un canto del arrebatamiento de la iglesia. Y mientras las llamas iban quemando, su vocecita iba cantando el momento del arrebatamiento de la iglesia, hasta que su vocecita se apagó, dice John Fox. Como cristianos evangélicos, sobre todo en este momento de confusiones y ataques de los del nuevo orden en las redes sociales, que tiene su gente infiltrada,
Me decía en una de las conferencias que daba de invitado en Zoom, un departamento de caballeros de la Iglesia de Dios aquí en Dallas, me preguntaron que si era el momento de comenzar a discutir en las redes sociales para defender esto y lo otro, y les dije, no, este es el peor momento para ponerse a discutir en las redes sociales. Este no es el momento, este no es momento para pelear, este es un momento para tener profundas reflexiones, y sobre todo en el rapto de la iglesia. Soñar en ese día que va a llegar muy pronto. Ante todo lo que estamos viendo, porque tal como lo dijo la semana pasada, nada menos y nada más que el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso parte del nuevo orden mundial, tal como él lo dijo, el mundo no volverá a ser igual. Y volví a decir, entiendan ustedes, no volveremos atrás. Entiendan, el tiempo cambió. Todo será diferente, dijo el secretario general de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Qué impresionante va a ser aquel momento, aquella noticia donde vengan las grandes cadenas anunciando, como da a entender esta joven con su teléfono en mano y le está diciendo a alguien allá al otro lado, y le dice: el pánico se apodera de todo el mundo. Déjeme leer. Dice aquí: el pánico se apodera de las calles de todo el mundo. Miles de personas desaparecieron. Centenas de accidentes aéreos son reportados en diferentes partes del mundo. Esa es la noticia que muy pronto va a salir. ¿Cuánto tiempo nos queda? Solo Dios lo sabe. Y entonces se procederá a romper el primer sello. No a prepararlo. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Los 4 jinetes tienen que quedar preparados. ¿Entienden? Vuelvo a recalcar. Cuando se dice romper, es porque ya están listos, porque ya están preparados. Es porque la iglesia misma ya lo vio preparado en todo su entorno. Cuando se dice romper, quiere decir que se le da luz verde. Romperse el primer sello, se abre la puerta para 4 temibles jinetes. Cada uno trae diferentes consecuencias, y esas consecuencias las vamos a ver antes del rapto de la iglesia. El primero será el caballo blanco. El segundo le seguirá la guerra. El tercero le seguirá una crisis mundial en la economía mundial y una crisis de hambruna. Y el cuarto recogerá los muertos de los 3. Los caballos representan el juicio de Dios sobre el pecado de las personas y su rebeldía. Dios dirige la historia de la humanidad, incluso usa a sus enemigos que sin saberlo cumplen con sus propósitos. Usa a sus enemigos que sin saberlo cumplen su propósito. Los Illuminati no están haciendo nada nuevo. Los del nuevo orden no están haciendo nada nuevo. Aunque ellos se creen que son dioses, no están haciendo nada nuevo. Sin darse cuenta, ellos están cumpliendo los pasos proféticos de Dios. Los 4 caballos son un anticipo del juicio final que está por venir. Algunos ven en ese pasaje definitivamente el paralelo con lo que habló Jesús en el monte de los Olivos. Impactante mensaje que narra Mateo y que tiene que ver específicamente ya con esa última semana 70. Que muchos indoctos se ponen a buscar en ese capítulo, se ponen a buscar el rapto de la iglesia, pues nunca lo van a encontrar. Porque el tema del arrebatamiento de la iglesia no fue revelado sino hasta 52 años después de ese acontecimiento. El año 52 después de ese acontecimiento, que fue por ahí del año 33. Son unos 20 y resto de años, o casi 20 años. La metáfora de los 4 caballos también se encuentra en Zacarías capítulo 6, 1 al 8, y cada uno de los 4 tienen
un color diferente, como lo vamos a ver esta noche, comenzando con el primero. Es bueno que analicemos esto, porque de ello vamos a hablar en este momento, que son los que realmente podrían estar calzando a la perfección en este momento para ese primer jinete del Apocalipsis. En las décadas pasadas, nuestros grandes predicadores, nuestros grandes escatólogos, porque era difícil poder entender cómo es que iba a funcionar ese primer jinete del Apocalipsis. No lo podían. ¿Por qué? Porque era el tiempo, el momento preciso en que al mismo tiempo, por eso es que Apocalipsis significa quitando el velo, era cuando el momento ya esté cerca, cuando todo, entonces el velo se va a ir quitando y entonces vamos a ir viendo exactamente. Es por eso que todavía el año pasado la iglesia evangélica no tenía ni idea de lo que significaba la gran tribulación. Hasta en este momento, hasta en este año, estamos teniendo un perfil. Y también nos estamos dando, por eso en cualquier momento voy a tocar ese tema, el de Juan, el Bautista. Porque Dios mío, ¿cómo es posible que la iglesia, el 60% de la iglesia, ante lo temible, ante lo que está pasando, no está reaccionando? Y están más dispuestos a caer de rodillas ante el coronavirus y quedarse en sus casas para la iglesia, es decir, porque para los demás iban. Dios mío, le tienen más temor a un minúsculo, como dijo este rabino de Israel, a un minúsculo virus que al propio Dios Todopoderoso. Le tienen más pánico a ese minúsculo virus. Este sistema piramidal que representa un sistema del gobierno humano. Ese gobierno que siempre desde la Torre de Babel se ha querido autonombrar, ser ellos como los que pueden controlar, manipular como por hilos de marioneta todo el sistema de la humanidad, dejando fuera al Altísimo y al Creador de todas las cosas. El caballo blanco representaba el medio más práctico para tener un avance mucho más rápido, para obtener unas victorias contundentes. Y una vez que se ganaban las batallas, el líder conquistador entraba a la ciudad montado sobre un caballo blanco, y de esa forma las multitudes podían identificar al líder. En otras palabras, el caballo blanco simboliza un sistema. En aquel entonces, 2000 años atrás, lo enfoca Juan, el caballo porque era el elemento más veloz, más práctico, más de mayor hazaña para las conquistas. Hace varios años estaba de visita en Bruselas, Bélgica. Me acompañaba Lisa, creo que fue el 2010. Y nos llevaron allí cerca de Bruselas, donde fue la batalla, esa famosa batalla de Napoleón Bonaparte. Allí, cuando mostraban todo el escenario en vivo, en pantalla, en película, lo que fue esa temible batalla, yo creo que el que más se impactaba era yo como escatólogo, cuando de momento me estaba diciendo, la persona que estaba ahí me decía: Napoleón, eso es Napoleón. Me dijo: hay algo que nadie, excepto tal vez usted como escatólogo, inmediatamente lo va a entender, me dijo. Cuando Napoleón decía, cuando Napoleón miraba que estaba perdiendo la batalla, inmediatamente Napoleón se montaba, le ponían un caballo rojo, dijo, un caballo colorado. Y eso significaba que cuando Napoleón aparecía en ese caballo, estaba motivando a sus guerreros a que entraran con toda su fuerza a la guerra, a matar. Pero cuando ya estaban ganando, dijo, de inmediato cambiaban a Napoleón de caballo y lo ponían en un caballo blanco. Cuando sus soldados miraban a Napoleón en un caballo blanco, todos sus soldados sabían que estaban ganando.
Interesante, porque de la Biblia dice, los historiadores dicen que Napoleón Bonaparte es uno de los prototipos del anticristo de la Edad Media. Así que entonces el caballo blanco aquí significa un medio o un sistema por el cual se va a establecer todo el terreno de la conquista. Y solo hasta que ya esté todo conquistado, hasta entonces dice que se montaba el líder en el caballo y hasta entonces aparecía el líder. O sea que antes de la conquista el líder no estaba montado en el caballo, sino que si esto es el caso, entonces quiere decir que ese sistema que representa el caballo está preparando, está conquistando todo el terreno, que eso es lo que posiblemente nosotros estamos viendo. Una vez que ya lo logre todo, que posiblemente es lo que ya no miremos nosotros, entonces se montará ese personaje, a quien nosotros conocemos como el anticristo. No cabe duda de que hoy en día este caballo blanco representa sin lugar a duda al nuevo orden mundial. Con todo respeto, para que avancemos, el día de ayer sacamos ese segmento en nuestro canal Antonio Bolaños Oficial en YouTube, conspiración o coronavirus, y estamos hablando bastante de ese sistema. Posiblemente ellos han venido trabajando incansablemente para el control de todo el sistema. Lo habían logrado en grandísima parte, pero había una parte que ellos no habían podido lograr, y era el control de la humanidad. ¿Por qué el control de la humanidad? Porque dicen que eso es lo más difícil, controlar las emociones de los pueblos. Se puede controlar todo, puede manipular una guerra, puede todo, pero controlar a las masas, a los seres humanos, las emociones de ellos, eso es algo difícil, dice. Y allí es donde el nuevo orden no entendía, no hallaba para dónde entrar. Por supuesto, lo planificaron en una forma maquiavélica, prepararon, trabajaron, lucharon, planificaron, y posiblemente esas palabras de Henry Kissinger en la década de los 70 siempre ha resonado en los oídos de ellos. Llama la atención que todos los presidentes después del 70, todos los presidentes, incluyendo el actual, todititos, una vez que son elegidos presidentes, van y consultan con Henry Kissinger, que hoy en día es un anciano y que es uno de los grandototototes de aquí, del nuevo orden. ¿Y por qué menciono a Henry Kissinger? Porque Henry Kissinger dijo allá en el gobierno de Nixon, cuando él era el secretario de Estado, él dijo: queremos algún día llegar a controlar a la humanidad. Solo hay dos formas de controlarlo, dijo él: con el pánico, es decir, metiéndole miedo, terror, espanto y hambre. Si nosotros metemos esas dos cosas en toda la humanidad, tendremos de rodilla a toda la humanidad, y entonces podremos sacar al líder que estamos esperando. Esas palabras posiblemente resonaron en estos líderes. Y es por eso que a lo mejor empezaron a decir: tiene razón Henry Kissinger, necesitamos crear un pánico. Pero para ello necesitaban ir trabajando de una forma táctica. Dos escritores, que lo cito en mi nuevo libro con página, con nombre, mexicanos, que escribieron un libro bestseller en México en el 2010. Ambos escritores pertenecen a una de las logias. Y los escritores están diciendo en su mensaje del 2010, allí cito la página y todo, donde ellos dicen: y cuando todo esté listo en el 2020 se desatará entonces una pandemia que finalmente llevaremos al control que no hemos podido controlar en México. ¿Por qué en el 2010 ellos están hablando de esa pandemia? ¿Por qué en las famosísimas Olimpiadas del 2012
de Londres, Inglaterra. Sí, que están haciendo remembranza, dice, de los médicos y todo. No, lo que quiere inventar. Pero las imágenes que salen son demasiado coincidentes. Demonios flotándose en el aire, allí en el estadio de las Olimpiadas de Londres, demonios en el aire y multitudes que están presentando allí en las imágenes de los participantes que están participando, todos con cubreboca y una palabra que aparece COVID-9, no 19, COVID-9. Qué coincidencia que están hablando eso en las Olimpiadas. Que están haciendo una remembranza de la medicina y no es lo que quiero decir, pero estamos mandando un mensaje subliminal. Qué coincidencia que Madonna, que es miembro de ese sistema, Madonna en el gran concierto de Euros de Europa, Euromusic del año pasado, aparecen demonios soltándose y se le llama demonios de epidemia y todos allí en el escenario de Madonna escondiéndose, los que participan y poniéndose cubreboca. O sea que ya ellos estaban preparando una pandemia sin darse cuenta, cumpliendo la profecía de Dios. Pero sigamos todavía. Posiblemente ellos nunca imaginaban, pero esas palabras de Henry Kissinger seguían. Métanle pánico y métanle miedo y preparen una crisis, que ese es el tercer caballo, el caballo negro, que eso todavía entre 3 miércoles. Y entonces dijo Henry Kissinger, los tendréis a todos de rodillas. No cabe duda que este 2020 se está preparando ese terreno. Y en este 2020, increíblemente, 2 personas impresionantemente polémicas son los que están en el escenario de este 2020. Ese caballo, que como dijimos representa el nuevo orden. Esa flecha, pero sin el misil. Esa flecha que representa el poder, pero que no necesitarán dispararlo porque van a someter sin necesidad de guerra, aunque van a haber muertos como en una guerra. No cabe duda que estos 2 personajes están en todo este acontecimiento profético. Y para mí, el que más le tengo temor todavía profundamente es a Putin, presidente de Rusia. Ese hombre es malo. Ese hombre es muy malo. Ese hombre tiene las manos llenas de sangre. Es un hombre sanguinario. Esos 2 hombres, no cabe duda que están jugando un papel trascendental en estos momentos hacia los preparativos de ese jinete blanco. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oyó una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven. Y miré ya aquí un caballo blanco, nótese. Y el que lo montaba tenía un arco, ya lo hablé de él. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Y le fue dada una corona. Déjenme hablar de esto. 1 de enero 2020, en la iglesia del pueblo, 12 del mediodía, Houston, Texas. Estoy predicando a esa hora un tema profético y estoy diciendo que allí, está grabado, ahí lo puede ver usted en nuestro canal. Y estoy diciendo que este va a ser un año de grandes acontecimientos. Y estoy diciendo que como va a ser un año político, entre agosto y septiembre, estoy diciendo, vamos a ser testigos de grandes impactos políticos
en esta misma nación, porque lo que suceda en esta nación va a repercutir en el mundo. En el mismo mensaje estoy diciendo que ante los cambios políticos contundentes que se puedan dar ya para agosto, es decir, en las encuestas, algo grande va a desatar uno de esos líderes para asegurarse su reelección. Si esto va de acuerdo a la profecía, porque olvidémonos de cuestiones políticas, porque ambos lados pertenecen a los Illuminati. Si usted es un altísimo defensor de los izquierdistas, estás equivocado porque es parte del sistema. Si usted es ultraderechista, está equivocado porque es parte del sistema. Nosotros los evangélicos debemos de dedicarnos a defender a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la palabra de Dios únicamente. Deje a los políticos que ellos se enreden entre ellos mismos. Pero esto es lo que llama la atención. Y se le dio una corona. ¿No le llama profundamente la atención? ¿Cómo se llama ese virus? ¿Cuál es el nombre que recibió ese virus? A ver, díganlo todo. ¿Cuál es el nombre que recibió? ¿Cómo? Corona. Es decir, ¿a quién se le dio? ¿A quién se le dio? ¿Al presidente de Estados Unidos? No. ¿De quién estamos diciendo que es el jinete blanco? ¿De quién estamos hablando? ¿De quiénes? Nuevo orden mundial o Illuminatis. Es decir, a ese caballo y a ese líder que ellos tienen preparado, que todavía no sabemos, porque hay muchos que están diciendo, ¿y quién es el anticristo? Podemos tener sospecha. Yo he hablado, inclusive muchos se ponen porque solo ven una parte y no ven la parte final. En su momento son sospechosos. Hablé de Felipe de Borbón, los que son sospechosos, y al final le estoy diciendo, aún con todo eso no podemos decir que ellos son, porque no lo sabremos hasta después del rapto. Y por el momento la iglesia no estamos esperando a nosotros para ver quién es el anticristo. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que no nos quita el sueño de saber quién es el anticristo. Pero por supuesto, entonces los del nuevo orden mundial están preparando para ese líder, pero para poder controlar. ¿Qué significa la corona? Significa que cuando el hombre, cada vez que el rey va y se sienta en su trono, le tienen que poner la corona, porque al poner la corona significa que el hombre tiene control. Necesita una corona para mostrar su poder, su autoridad y su control. Los del nuevo orden necesitaban algo para controlar a toda la humanidad. Por favor, se los dejo a discreción de ustedes y de los que están en las redes sociales. ¿No les parece extraño que a un virus se le diera el título de corona y que con ese virus en este momento, ¿cómo tienen a la humanidad? Díganme, ¿cómo tienen a la humanidad? Sometida. En el tema, Camino a la Gran Tribulación, está hablando de esto. Lo dije en Atlanta. Es solo un ensayo. Es solo un preparativo psicológico. Usted no puede hacer nada sin esto. Usted no puede entrar a ningún lugar sin esto. Y por cuestiones sociales, usted está obligado a utilizarlo. No solo por ley, sino por cuestiones sociales. El siguiente, la separación. 2 metros, que ya digo en el tema, tiene que ver con el 5G.
través del coronavirus, el nuevo orden mundial, en este momento tiene total y absolutamente sometida a la humanidad. Y por supuesto, recuerde que ellos son como el rico, que entre más tiene, más quiere. O sea, el rico nunca lo va a saciar a usted. Igual son ellos. Ya aprobaron cómo tienen en este momento en su totalidad sometido. No se van a detener. Por eso lo que dijo el secretario de la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, sí tiene sentido. Él dijo: no vamos a regresar. El mundo ya no será igual. Ya lo lograron. Ya tienen el sometimiento. Quiero que se pongan de pie, por favor, todos. Pónganse todos de pie. Quiero que tengan unos segundos de pie, unos minutos. En la fase final, es decir, cuando esté muy cerca del arrebatamiento y por ende el momento del inicio de la semana 70, Satán investirá a uno de estos caudillos como el hombre más poderoso del mundo. Es decir, lo levantará al frente de la nación más poderosa del mundo para que él juegue el papel de un padre político para impulsar al anticristo, a quien Satán llamará su hijo. Eso ya está listo. Todo el sistema está listo. Impresionante, porque en el siguiente caballo que vamos a ver la próxima semana, y vaya qué momento para hacerlo, porque la cosa se está poniendo al rojo vivo en el Medio Oriente. Es interesante estos dos grandes líderes, el uno al frente de la nación más poderosa del mundo y la última nación cristiana, es decir, que está al frente de la iglesia también, se puede decir, porque en su totalidad la iglesia en Estados Unidos sigue a este líder mundial, y el otro está al frente de la nación de Israel. Los liberales de esta nación aborrecen el number one de esta nación. Los liberales de Israel están enfurecidos con Benjamín Netanyahu, y anoche hicieron en la plaza de Isaac Rabin la famosa Santa Cena, pero en lugar de la Santa Cena de Jesús pusieron a Benjamín Netanyahu, simbólico. Y dice que en este momento los liberales en Israel no quieren a Benjamín Netanyahu, pero es el líder de todititos los ortodoxos. ¿Por qué es importante ver las dos imágenes? Porque es posible que en las próximas semanas, cuidado septiembre, se desate algo temible, como ya estamos viendo los pasos del caballo rojo. Es decir, los preparativos finales hacia el caballo rojo. Si entonces todo está listo, si todo está preparado, entonces el arrebatamiento está a las puertas. Para aquellos que les gusta la historia, mientras están así de pie, subieron pues de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, junto a su padre Jacob, y le dieron la nueva diciendo: José aún vive y es Señor en toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob desfalleció porque no le creía. Y entonces le repitieron todas las palabras que José le había hablado. Y viendo Jacob los carros que José se enviaba por ellos, su espíritu revivió y dijo: Israel, con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía, e iré y lo veré antes de morir. El grito más grande de Israel en este momento, de esta crisis, que lo peor se aproxima. Eso es lo que están diciendo los noticieros en Israel, como que la gran tribulación. Lo que más anhela Israel es ver al Mesías. Lamentablemente va a haber a un falso Mesías primero, pero va a ser en medio de esa gran tribulación cuando Dios
para empezar a manifestarse a través de sus hermanos. ¿Quiénes? Los 144,000. Quienes le van a mostrar al verdadero José, Joshua, de donde se deriva la palabra Yeshua, Jesús. ¿Dónde comienza esto del Antiguo Testamento? En los 7 años. Por eso creemos entonces que si en este momento la iglesia y el pueblo de Israel está pasando la peor crisis, quiere decir que esos 4 caballos, los que estamos viendo ya en todo su furor de preparativo, el caballo blanco ya está listo. El anticristo debe de estar listo. No sabemos cuál de estos líderes podría ser, solo Dios lo sabe, pero que ya está, ya está. Un Felipe de Borbón, o cualquiera de estos personajes que están de sangre judía, porque el anticristo tiene que ser descendiente judío. Si el caballo blanco ya está listo, entonces ¿qué tenemos que hacer como evangélicos? A ver, díganos, ¿qué tienen que hacer? Léanlo ahí arriba, léanlo en voz alta. Cristo viene, corre y apresúrate. Volvamos a la iglesia y volvamos a congregarnos.